Hola, muy buenas tardes a los que nos estén oyendo. Lo primero de todo, quiero agradecer a Colima Books esta iniciativa, que lo que pretende es pasar un rato hablando, en este caso, de cine. Y luego, desde luego, a todos los que se han conectado también agradecérselo. El cine habla de momentos de nuestra historia, y si conseguimos que por un momento podamos viajar en el tiempo y salir del encierro que tristemente estamos padeciendo por la situación terrible por la que está pasando el mundo, pues bueno, pues bienvenido sea y espero que lo consigamos. Vamos a hablar de cine de terror y de cine de ciencia ficción, de cine fantástico realmente, y para ello he invitado a un buen amigo mío, un buen conocedor del tema, Sergio Molina. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio está aquí por varias razones. La principal es porque es el hijo de Paul Nassif, de Jacinto Molina. Para los que hayan leído ya El vínculo que nos une, que yo soy como Umbral, no os penséis, o sea, El vínculo que nos une, novelón, eh, que todavía no hemos podido presentar, pero que presentaremos. La historia está, bueno, la novela está dedicada a su padre, a Jacinto Molina. Entonces Sergio es su hijo, y la segunda razón es que Sergio está vinculado al mundo audiovisual desde su niñez, por el vínculo obviamente afectivo que tenía con su padre, por ser su hijo, y luego porque profesionalmente, que es como nosotros dos nos conocimos, compartimos despacho laboral en una productora durante una serie de años, y él sigue vinculado al mundo audiovisual. Por lo tanto, es un buen conocedor del cine fantástico en general, del cine fantástico en particular en España, ¿no? Y al margen de otras muchas revistas y, y, festivales con los que ha colaborado, ¿no? Principalmente esa es la razón por la que he invitado a Sergio. Eh, Sergio, ¿por qué no hablamos de cine de terror, de cine de ciencia ficción, si no hablamos de cine fantástico? ¿Porque lo engloba más o cuál es la razón? Bueno, la terminología ya sabes que es muy caprichosa. O sea, la gente normalmente suele hablar de diferentes subgéneros, pero y a mí me gusta hablar de cine fantástico porque yo creo que entra el thriller, entra el terror, entra la fantasía, la ciencia ficción. O sea, yo creo que es algo que nos evade un poco de la realidad que se vive, y en este caso, pues creo que es un término muy bien llevado. Vale. O sea, es más aglutinante Sí, que los es más otros. genérico, sí, exacto. Eh, Como decía, los que hayan leído ya El vínculo que nos une, el libro está dedicado a tu padre. Creo que es importante decir que la novela no es una biografía de tu padre, ¿vale? Hay muchas biografías, son estupendas, pero no era la pretensión de esta novela. Pero sí hay un paralelismos entre uno de los personajes principales de la novela, que es Luis Blanco, que es un antiguo director de cine fantástico, y obviamente tu padre, que también era director, ¿no? Eh, eh, por englobar un poco la figura de tu padre participó más o menos en unos 120 proyectos, bien en su rol de guionista, de director o de actor. Estamos hablando de una cantidad, porque ustedes lo pongan en contexto, enorme de producciones audiovisuales, ¿no? Eh, y luego, además, para los que no lo sepan, hasta la emergencia del cine de Paul, de Jacinto Molina, de Paul Nassif, en España prácticamente no había nada. Luego llegaron gente fantástica como Chicho Ibáñez Serrador. Para los que no sean conocedores del fantástico, pues sí, estoy hablando del que creó el 1, 2, 3, Amando Osorio, Jesús Franco, en fin, muchos, ¿no? Pero realmente fue tu padre, ¿no? El precursor del cine fantástico en España. Bueno, eso tiene varias lecturas. O sea, es decir, es cierto que Chicho Ibáñez Serrador ya a mediados finales de los 60 ya estaba con Historias para no dormir, una auténtica maravilla que se hizo en la televisión española, que solamente lo podía hacer alguien que viniera de fuera.
Chicho Ibáñez Serrador vino de Latinoamérica pues, en el 65, 64 me parece, y sobre el 66 es cuando ya arranca con Historias para no dormir, pero era televisión, o sea, era otro concepto. Realmente la primera película terrorífica o fantástica tomada en serio, porque se habían hecho pues, incursiones en La Torre de los Siete Jorobados, de Neville, que es una joya maravillosa. El propio Jesús Franco, en una coproducción con Francia, hizo una película, pero era un Mad Doctor, o sea, no era un personaje fantástico, ¿no? Era un doctor maligno, pero no era un ser humano, ¿no? Que se llamaba Gritos en la Noche, que creo que es del año 61. Pero la primera película de fantástica de verdad, o sea, hombres lobo, vampiros, este tipo de cosas, se produce en el año 68 y fue mi padre el que bueno, levantó un proyecto absolutamente que nadie se pensaba que podía hacer, ¿no? O sea, de hecho hay muchas anécdotas con respecto a ese guión original que tengo yo, que atesoro yo, por cierto, que es una de las joyas que tengo, ¿no? Que es del año 1967. Y cuando él intenta levantar ese proyecto, pues todo el mundo se reía de él, ¿no? Decía que había un forzudo medio loco por ahí que estaba intentando levantar un proyecto de hombres lobo y vampiros en España y claro, se reían de él. Y hay una anécdota muy divertida porque Amando de Osorio, que posteriormente se haría famoso por las películas de los templarios zombies, ¿no? Estos que se hicieron muy famosos, pues fue mi padre a llevarle el guión, porque era productor y estaba haciendo una película de la Policía Montada del Canadá en esa época, y entonces se acercó ahí a su oficina, le presentó el proyecto y dijo, mira, Paul, o sea, ni se te ocurra, o sea, Paul no, porque entonces no era Paul, era Jacinto. Jacinto, ni se te ocurra esto porque esto no va a ningún sitio. Y aquí en España aquí lo que tienes que hacer es, mira, como yo, una película de la Policía Montada del Canadá. Y claro, dijo, pues a mí eso no me gusta. Dice, bueno, pues eso es lo que toca ahora, el spaghetti western y tal, y esto, hombre, lobo y tal, se olvídate, que tal. Y al final consiguió levantar la película gracias a una productora alemana que rodó la película en 70 milímetros, que ahora está muy de moda por el tema de Tarantino, y en 3 dimensiones, lo cual era una auténtica locura para esos años y en España, ¿no? Y gracias a eso pues hizo La Marca del Hombre Lobo, que fue el inicio de un poco de lo que se denomina la edad de oro del cine fantástico español. Otro de los rasgos que comparten, características comunes entre Luis Blanco, uno de los personajes de mi novela, y tu padre, es el respeto que profesaban al cine fantástico, obviamente, y al público, y su incansable búsqueda de proyectos que fueran arriesgados, que fueran innovadores, que realmente fueran buenos, de calidad, ¿no? En este sentido, ambos, el personaje ficticio que yo he escrito y tu padre, acaban trabajando en Japón. En este sentido, ¿cómo recuerdas la experiencia de Japón que tu padre te transmitió y qué películas hizo allí? Bueno, hay que pensar que mi padre arranca aunque empezó tarde, porque él había participado como extra en películas como Rey de Reyes o en 55 días en Pekín, todas las películas que hizo Samuel Bronston en España, hay que pensar que fueron más de 40 años de carrera. Eso le hizo pasar por infinidad de avatares, ¿no? De situaciones complicadas, muchas de ellas, y una de ellas, porque es que fue así, a principios de los 80, pues por una mezcla puede ser de que pues ya es un cine fantástico que, bueno, pues se empieza a tener un declive en España y empiezan a lo mejor los gustos a no ser los mismos, entre eso y la famosa Ley Miró, que se cepilló prácticamente el cine fantástico en España, pues obligó a mi padre a buscarse la vida. Y entre ellos consiguió pues, unos contactos a través de una productora japonesa y comenzó a hacer en España pues, unos documentales. Le pidieron una cosa muy curiosa, porque él, que venía del cine de terror y fantástico y demás, le llamaron para hacer unos docudramas sobre diferentes sitios emblemáticos españoles, ¿no? Pues el Museo del Prado, el Monasterio del Escorial,
las cuevas de Altamira, y hizo una serie de docudramas sobre todo eso. Y entonces, cuando se estrenó en Japón, se llevó el premio a la mejor aportación cultural del año y empezaron a interesarse por su cine. Y gracias a eso se hizo la primera coproducción hispano-japonesa de la historia, que es El Carnaval de las Bestias, que es una película preparada en el año 79, estrenada en el año 80, y posteriormente pues vino, por ejemplo, La Bestia y la Espada Mágica, que es una película absolutamente, pues una cosa muy extraña de ver, que acaba de salir ahora en Blu-ray en Estados Unidos, que es pues un hombre lobo polaco que viaja al Japón, a la España feudal, a la España de Toledo y de la época de 1400 y pico, y termina en el Japón feudal luchando contra los samuráis, ¿no? Es una cosa absolutamente demencial que si hoy lo cuentas, pues nadie se lo cree, pero la película ahí está y se rodó con cantidad de medios y además contaba mi padre muchas anécdotas del mundo japonés, ¿no? Que yo hace poco me trasladaba, por ejemplo, y yo y tú también lo sabes, que hemos conocido a muchos técnicos del audiovisual español que son maravillosos, pero bueno, poniendo en valor, ¿no?, la situación, mi padre me contaba pues, que los técnicos de iluminación, que en España suelen ser tipos bastante rudos y bueno, bastante curiosos. En Japón, pues por ejemplo, eran gente que llevaba guantes blancos y utilizaba o sea, era tremendamente ceremonioso toda su forma de trabajar, ¿no? Entonces, y hace poco encontré una foto en la que se veía un técnico con unos guantes blancos manejando pues estos grandes focos, ¿no? Que es difícil de manejar, pues sí, la rudeza necesaria, ¿no? El mundo japonés para mi padre fue muy importante, hizo varias películas allí y su colaboración fueron unos 5 años más o menos. Bueno, para acabar un poco de enmarcar al personaje y en ese paralelismo que no contaré el porqué, pero en un momento dado el coprotagonista de mi novela le preocupa qué va a ocurrir con su legado. Es muy lícito que un artista que tiene, digamos, una masa crítica importante de arte y que además es un arte demandado, en un momento dado le preocupe qué va a ocurrir cuando él no esté con todo eso, cómo se va a preservar, cómo se va a mantener, si se va a mantener con unos criterios, unos estándares de calidad que sean bueno, los que él considera. Esto le preocupa al personaje, a uno de los personajes principales de mi novela, y no sé si también a tu padre. En este sentido, si esto es así, si a tu padre también, obviamente, como artista, le preocupaba qué ocurría con su legado, porque él era consciente que tenía, cada vez que viajaba, cuéntanos alguna anécdota de cuando viajaba a Estados Unidos, pero que realmente cuando iba a festivales internacionales y demás, él sentía esta demanda, la remasterización de películas suyas constantemente. ¿Qué estás haciendo tú en este momento por preservar un poco este legado artístico de tu padre? Bueno, sí, bueno, evidentemente mi padre ya, o sea, ya en los años 80, 70, que es cuando tuvo su mayor actividad, sí que tenía sí sabía más o menos del éxito que había tenido internacionalmente, ¿no? Incluso más que en España, aunque en España funcionaron muy bien muchas de sus películas, sobre todo al principio, ¿no? Pero sí que sabía que internacionalmente tenía éxito porque le llegaban muchas cartas, pero realmente no era consciente de la dimensión que podía tener fuera, ¿no? Hasta que hicimos un viaje, invitados por la revista Fangoria, que es una revista de cine fantástico muy, muy, muy importante, que lleva más de 30 y tantos años en Estados Unidos, y le invitaron pues para darle un homenaje en Nueva York, que era la primera vez que nosotros íbamos a Estados Unidos, la verdad, en el año 1998, creo que fue. Y fuimos a una convención de estas típicas americanas bueno, que aquí no tenemos ni idea de lo que es. O sea, fuimos a un hotel donde la sala más pequeña cabía 1000 personas y en el New Yorker Hotel, que está ahí pues en Manhattan. Y recuerdo que llegamos allí y bueno, pues entramos en el hall y había un montón de gente
y de repente se le arremolinan todos alrededor y le empiezan a pedir autógrafos, gente con camisetas de Valdemar Lives, o sea, Valdemar vive, que es su personaje del Hombre Lobo. Bueno, una cosa alucinante. Y claro, nosotros pues, no teníamos no entendíamos esa dimensión, no teníamos esa visión, ¿no? Hubo un momento, porque el premio, o sea, el homenaje se lo dieron a él y a George Romero, que era el creador, para que os hagáis una idea, el creador de los zombies modernos, es el director de La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Y bueno, cuando estábamos allí, pues de repente pues vinieron dos reporteros, uno del País y otro del ABC, y nos empezaron a preguntar por qué no se creían lo que estaban viendo. O sea, pero dice, ¿pero todo esto es para Paul Naschy? Y digo, pues sí, todo esto es para Paul Naschy. Y claro, ni siquiera ellos se lo creían. Estaban allí y veían una cola que salía del hotel y salía a la calle para que le firmara pues pósters, carátulas de vídeo, de todo tipo de cosas, ¿no? Pero esta veneración no solo era del público. Cuenta luego, si quieres, cuando acabes ahora de explicar esto, cuenta el encuentro que tiene cuando viene a presentar como productor Hostel Tarantino en Sitges. Cuenta la anécdota del encuentro que tiene con tu padre, ¿no? Cuando lo Bueno, ve y... eso viene de antes. Es que son tantas anécdotas. Eso venía de antes. En el año 96 a mi padre se le da llamémosle homenaje, en el Festival de Cine de Sitges, que luego homenajeó maravillosamente y le dio la máquina del tiempo y demás, que es uno de los festivales, es uno de los premios más prestigiosos del festival y bueno, y nuestra relación con el Festival de Sitges ha sido siempre fantástica. Pero en el año 96 como decía, se supone que le dan un homenaje al cine fantástico español y publican un libro en el festival donde ponen a parir a todos los directores de cine fantástico español. Entre ellos a mi padre, pero bueno, no se salva a nadie. Lo que pasa es que, Bonito. claro, Qué bonito, ¿no? sí, pues es que nadie lo entendió. Entonces, claro, se montó un revuelo en el festival y ese año era el año que presentaba Tarantino en Sitges. Hostel. No, eso fue posterior. Ah, No, esto en el 96 era Pulp Fiction. Pulp Fiction, Parece, sí. sí. Y estaba presentando la película y entonces, en un momento de la rueda de prensa, mi padre estaba con un cabreo importante, obviamente, como te podéis imaginar. De hecho, quería volverse a Madrid. Y en la rueda de prensa, pues Tarantino dijo que Paul Naschy era magnífico, que le parecía un director magnífico. Y eso salió en la contraportada creo que era La Vanguardia, me parece. Paul Naschy es magnífico, Tarantino. Y claro, mi padre no sabía que Tarantino era conocedor de su cine, que sabía y demás. Y posteriormente, con los años, pues ya se vieron otra vez en el Festival de Sitges cuando vinieron a presentar Hostel y estuvo hablando con él y fue nada, que había visto todas sus películas en su etapa porque Tarantino estuvo regentando o como empleado en un videoclub y entonces veía todo lo que le llegaba, ¿no? Y es un grandísimo conocedor del cine europeo. Y del cine europeo, además, pues desde el spaghetti western, pasando por el terror, o sea, se lo sabe absolutamente todo. Y era muy fan de mi padre. De hecho, lo demostró en un libro que le escribió un prólogo a mi padre sobre su cine, ¿no? Y cómo le marcó La marca del hombre lobo, que es la película que hemos hablado antes, cuando la vio por primera vez, ¿no? Entonces, hombre, todo ese tipo de cosas, la gente con la que ha coincidido, John Landis o Joe Dante también. Bueno, de hecho, Joe Dante, en su película Aullidos, le hace un homenaje, porque uno de los. Él pone a directores relevantes que habían hecho películas del Hombre Lobo en Aullidos y a uno le llama Jack Molina en homenaje a mi tu padre, padre. ¿no? Sí, cuéntanos un poco en números, La marca del hombre lobo y La noche de Walpurgis, ¿qué taquilla tuvieron, más o menos? Si Bueno, es que recuerdas. la taquilla no es comparativa, ¿no? Lo que sí es, bueno, son datos del ministerio, que la marca del Hombre Lobo fue aproximadamente en España, solo en España, unos 800.000 espectadores. Wow. Y la noche de Walpurgis, más de 1.000.000, 1.100.000, 1.020.000 más o menos, que en esa época fue un enorme éxito. O sea, la noche de Walpurgis fue la película de más éxito que tuvo mi padre, pero normalmente todas las que hizo en esa etapa no bajaban de 300.000 espectadores, 400.000, que era una época donde también estaban las sesiones dobles, ¿no? Y los cines de barrio,
cosa que ahora ya sería imposible de plantear, ¿no? Ya. Pero en esa época sí que tuvo un... Bueno, de hecho mi padre si no, no hubiera podido hacer 5 o 6 películas anuales, ¿no? Como las Ya. hacía. De hecho, has hablado del mítico licántropo que creó en la figura de Valdemar Daninsky. Eh, ¿Crees que Valdemar era la creación de tu padre de la que se sentía más orgulloso? Porque sí era de las más Sí, conocidas, pero para él como creador de las que se sentía más orgulloso. sí, sí, sin ninguna duda. O sea, esa y Alaric de Marnac, que era el otro personaje del Espanto surge de la tumba y de Latidos de pánico y El mariscal del infierno. Pero sí, Ajá. el personaje del hombre lobo obviamente le marcó, es el actor que más veces ha interpretado el personaje del hombre lobo y muchas más que Lon Chaney Jr. Bueno, todos los que lo han interpretado, ¿no? Él lo hizo en 14 ocasiones, o sea Ya. que sí, sí, estaba muy orgulloso de eso. Lo has apuntado un poco al principio de la conversación en relación con el deporte. ¿Cómo empieza la afición de tu padre por el cine fantástico? Porque, por lo que yo sé de tu padre, por todo lo que he leído de él, no había tradición en tu familia, digamos, de gente vinculada al mundo del cine Nada, de una forma cero. muy directa. Y además, había sido un deportista de élite bastante notable a nivel nacional e internacional y además iba para arquitecto. ¿Cómo entra él en el mundo del cine? ¿Por qué esta pasión que le arrastra toda su vida? Pues, a ver, si nos remontamos al inicio, su primer contacto con el cine así, llamémosle, donde él pasa miedo la primera vez en una sala de cine, es viendo Blancanieves y los 7 enanitos, siendo un niño muy pequeño. Y de hecho, cuando salía la bruja, pues hizo pis en los pantalones en el cine y lo tuvieron que sacar del cine, del miedo que le dio, ¿no? Pero realmente cuando él es consciente es cuando se cuela en un cine muy cerca de su casa, en el barrio de Argüelles. Se cuela en el cine, debió ser sobre el año 1943-44 aproximadamente, a ver Frankenstein y El hombre lobo, de Roy William Neill, que estaban protagonizadas por Bela Lugosi y Lon Chaney Jr. en el papel del hombre lobo. Y salió fascinado de esa película. Salió absolutamente fascinado. De hecho, hizo hasta dibujos que atesoro yo aquí, que son del año 44, de hecho. Y, y salió fascinado de esa película y entonces ya, como él le ha dicho muchas veces, ¿no? Sus héroes dejaron de ser Robin de los Bosques y Dick Turpin y toda esta gente y entonces pues ya era el hombre lobo. Su héroe era el hombre lobo. Y además el personaje del hombre lobo para él tenía una fascinación tremenda, porque decía, él procuraba darle mucha humanidad a sus personajes, ¿no? Entonces, el hombre lobo puede ser cualquiera, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser un señor que paga su hipoteca, que tiene hijos, que va a trabajar, pero que lamentablemente las noches de luna llena pues se transforma en una horrible bestia, ¿no? Eso lo decía él mucho. Entonces, eso es lo que le tenía fascinado del personaje. O sea, no tanto porque dice, es que tú no puedes poner a Frankenstein andando por la calle, lo puedes poner, pero todo el mundo saldría corriendo o todo el mundo diría, a este le falta un tornillo, ¿no? Mejor dicho. Pero, o un vampiro lo mismo, o sea, un vampiro pues por de día no puede andar, no puede andar por ahí de día, en principio si se respetan las tradiciones del género, ¿no? Pero un hombre lobo sí, un hombre lobo podía tener todas esas posibilidades, pero sin embargo, pues ser una horrible bestia en un momento dado, que además él no quería ser. Para él siempre, salvo personajes muy concretos, siempre había un toque de humanidad en los malvados que él tenía. Y siempre era un poco el antihéroe. O sea, Ya. era en El jorobado del amor que le sucede, con Goto, el personaje que le valió el premio al mejor actor en el Festival de Cine Fantástico de París. El propio Valdemar Daninsky, que es un personaje trágico, ¿no? Alaric de Marnac es más puñetero, pero hay algún momento que también tiene así su punto de humanidad, ¿no? A él siempre le interesaba ese planteamiento en el cine fantástico. Es curioso, ¿no? Porque, de hecho, cuéntanos un poco, ya por terminar de enmarcar la figura de tu padre, ya hablamos también del cine que le gustaba de la Universal y de otros temas. ¿Cuál para ti son las películas mejores de la filmografía de tu padre? ¿Y por qué? Bueno, hay películas míticas, La noche de Walpurgis, por ejemplo, es una de ellas.
La marca del hombre lobo es otra película de las míticas, El jorobado de la morgue. Esa es de su etapa más clásica. El gran amor del conde Drácula también es una película muy interesante, que además se adelanta en muchos años a la visión tan súper romántica del vampiro, ¿no? Porque, bueno, no voy a hacer spoiler por quien no lo haya visto, pero bueno, es una visión muy romántica, ¿no? Del vampiro creado por Bram Stoker. Pero a mí personalmente las que más me gustan de su filmografía son tres, y son tres dirigidas por él, que es El huerto del francés, El caminante e Inquisición. Creo que son tres películas que rayan a una altura muy importante, cuyo guión, en el caso del caminante, es increíble, es una visión súper pesimista de la humanidad, pero que yo creo que está muy de actualidad además. Y bueno, El huerto del francés tiene una de las mejores interpretaciones para mí de María José Cantudo y de Agatha Liz, dos estrellas de la época, ¿no? En una historia terrible sobre los asesinatos de Juan Andrés Aldige, el francés, ¿no? Sí, está. De hecho es una de las películas, para los que no hayan leído todavía El vínculo que nos une, que por cierto, tenéis un enlace para poder comprar, si así lo consideráis, en la página web de Colima, la novela. El personaje principal, que es Paula Blanco, y su padre, Luis, tienen un ritual a lo largo de toda la novela, que es visitar una serie de películas de cine fantástico que a ellos les gustan. No las mejores ni tal, pero las que a ellos les gustan. Y una de las películas que sale en la novela referenciada es El huerto del francés. Sí, esa es una película como anécdota, que mi padre, cuando llega un momento, esta película es del año 1977-78, más o menos. Cuando mi padre decide hacer esto, es porque se pregunta de dónde viene la expresión "te van a llevar al huerto". Yeah. Y esto viene, mi padre empieza a investigar y se da cuenta que viene de unos asesinatos de 1906 en Peñaflor, un pueblo de Andalucía, donde Juan Andrés Aldige mató a varias personas, llevándoles mediante engaños, pues, a una zona, a una especie como de lupanar que tenía él ahí, que regentaba, ¿no? Y llevaba una doble vida totalmente, Sí, una fonda. y una especie de fonda, sí, y donde había prostitutas, y bueno, pues era una cosa, pues, un poco sórdida, ¿no? Y la verdad es que para mí es una de sus mejores direcciones y una de sus mejores interpretaciones, junto con estas dos estrellas de la época, que la verdad es que hicieron un trabajo increíble, y la película la verdad es que gana muchísimo. Y luego la Inquisición, que es otra que quería comentar, es una historia que mi padre quería hacer una película sobre la Inquisición española, pero cuando de repente un día quería investigar, y entonces habló con Caro Baroja, que es este famoso historiador, y le dijo que no hiciera una película sobre la Inquisición española, que era una broma al lado de lo que habían hecho otras inquisiciones, como puede ser la francesa o la alemana, que no tenía nada que ver. Y entonces, pues mi padre dijo, pues yo pensaba que era, dice, no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, la Inquisición francesa fue muchísimo más terrible que la Inquisición española, pero vamos, a años luz. Y entonces, pues se inspiró en un inquisidor real que se llamaba Bernard de Fossé, y bueno, pues hizo una película que es Inquisición, que también está disponible, es una película que está por ahí, que está incluso en DVD y demás, que la verdad es que es una joya, está totalmente ambientada en el medievo en España, en Francia, perdón, y la verdad es que es una película que tiene incluso también un mensaje interesante. Vamos a ir, porque vamos con el tiempo un poco justos. Si te parece, vamos a dejar un poco el terreno del cine español, y vamos a entrar en... Yo sé que tu padre era un fan del cine de la Universal, del cine tradicional. Cuéntale a los espectadores que nos estén escuchando, recomiéndales alguna película de la Universal clásica, y por qué. Ahora que yo creo, me temo que la gente tiene mucho tiempo libre por las tardes, 2 o 3 títulos de la Universal que a tu padre le gustaban y por qué tienen que verlas. Bueno, mi padre empezó siendo muy fan de la Universal gracias a Frankenstein y el hombre lobo. Claro, hay que pensar que cuando mi padre decide, bueno, pues ve esa película, es cuando empieza a pensar en las
películas de monstruos y demás. Entonces, en esta situación, mi padre hace muchas lo que se llamó Monster Mash, ¿no? O sea, reuniones de monstruos que la Universal empezó a hacer una vez que ya se le agotaron las primeras películas que hizo sobre Drácula, El Hombre Lobo, Frankenstein, porque todas eran películas monográficas, ¿no? Sobre un solo monstruo. Pero una vez que todo eso terminó, pues empezó a hacer las Monster Mash, ¿no? La novia de Frankenstein, que es una auténtica joya, de James Whale. A mí es una de las películas que más me gustan y a mi padre también. Ir apuntándolo, los que nos escucháis. La novia de Frankenstein es una maravilla. Pero todas esas películas, La Cíngara y los monstruos también es una maravilla. Entonces mi padre lo que hizo fue coger ese universo y actualizarlo, llevarlo a su terreno y hacerlo incluso muy ibérico en muchas cosas, aunque su hombre lobo tuvo que ser polaco porque no podía ser español por la censura, porque en esa época no podía haber hombres lobo en España, y lo hizo polaco. Pues sin embargo en esas películas pues había hombres lobo, vampiros. De hecho, es curioso porque la carrera de mi padre es muy paralela, si la analizas, con las películas de terror que se hicieron en los años 40, 50 en Estados Unidos, porque mi padre empieza tomándose muy en serio su personaje y siempre se lo tomó muy en serio, tanto el personaje del hombre lobo como los personajes malvados que hizo, pero se terminó, pues como Lon Chaney, autoparodiándose, porque Lon Chaney terminó haciendo a finales de los 40, terminó haciendo películas con Abbott y Costello, que son una especie de Martes y 13, que hubo en esa época, un dúo de cómicos. Entonces hizo Abbott y Costello contra Frankenstein, Abbott y Costello contra los fantasmas, todas estas películas, y mi padre terminó haciendo Aquí huele a muerto con Martes y 13, haciendo de hombre lobo, y con el grupo Regaliz en Buenas noches, señor monstruo, ¿no? Entonces, Oye, te hago la última pregunta de este bloque antes de un regalo que voy a tener para la gente que nos está escuchando, que, bueno, que es una sorpresa y que es cuando hablemos un poco de una película mítica que sale muy reflejada, muy, muy mencionada en la novela y que es un pequeño bloque en el que voy a hablar un poco de Ridley Scott. Es un director que me encanta y como está bastante mencionada una película de él en la novela, pues vamos a dejar este último bloque, que en el inicio de ese bloque va a haber un regalo para la gente que nos está escuchando. Vamos a hablar de una película del año 1992, de un director de estos de los grandes directores que cuando ves una película dices, es de este. No tienes duda de que ese fotograma pertenece a ese director. Un director que había hecho pues, dos películas míticas, como era El Padrino 1 y 2, que adaptó una novela famosísima de Joseph Conrad, Viaje al corazón de las tinieblas, adaptándola al cine bélico, como fue Apocalipsis Now, y que tenía mucho que perder en la adaptación que hizo de un clásico. Hemos hablado de licántropos, pero realmente hay dos clásicos del cine de terror que se anidan en dos novelas góticas, en Mary Shelley, Frankenstein, y en Bram Stoker, Drácula, que es la adaptación que hace Francis Ford Coppola de la novela de Bram Stoker. Yo sé que a tu padre le gustó mucho la película. Si alguno de los que nos están escuchando no la ha visto o hace mucho que no la ha visto, la tiene que ver, la tiene que volver a ver, es una maravilla. ¿Qué le pareció a tu padre esa película bueno, y qué te pareció a ti? Y ya pasamos al bloque de Ridley Scott. Bueno, mi padre fue al estreno, le invitaron al estreno, entonces era de Columbia, me parece, la película, y se estrenaba en el Cine Capitol en el año 92, 93, fue en enero del 93. Y yo recuerdo, mi padre fue un jueves a ver la película, y a mí no me invitaron, le invitaron a mi padre, y yo me fui al día siguiente porque tenía entradas para el estreno, ¿no? Y recuerdo cuando volvió mi padre de verla y me dijo, hoy no te voy a decir nada, vete a verla mañana y mañana la comentamos. Y la verdad es que a mi padre le fascinaba porque es una película que poca gente se da cuenta, o sea, mucha gente obviamente que la ha estudiado y que sabe un poco, pero es una película que es un recorrido maravilloso por el mundo del cine, porque tienes desde las sombras chinescas del principio, pasando por el cinematógrafo, el expresionismo alemán con todas las sombras, las últimas tecnologías en esa época para poder hacer las transiciones,
es una joya. El A mí me parece, el vestuario es el maravilloso. vestuario es Él en el totalmente... arranque que parece un samurái vestido. Y era totalmente rompedor, ¿no? En esa época. No se Sí. esperaba a nadie un conde Drácula así. Y bueno, no es totalmente fiel a la novela de Bram Stoker No, no, porque, no. porque obviamente el vampiro era un pedazo de desgraciado en la novela y no era un tipo amoroso y demás como luego aparece ahí. Le llamaron Bram Stoker Drácula pues porque querían hacerlo desde un punto de vista comercial, pero, pero bueno, la verdad es que Sí, sí, que está pasando por detrás. estoy viendo pasar un fantasma, porque es todo Sí, muy... sí. Esto es muy casero. Sí, sí. Y la verdad es que es muy interesante, es una película que le encantó, a mí me gustó muchísimo y me parece una joya. Es curioso porque quien realmente plantea o quien realmente impulsa el proyecto es Winona Ryder. Sí. Es la actriz quien realmente es la que pone todo en marcha y quien convence a todos para hacer la película. Y además no tuvieron muy buena química entre Winona Ryder y, y el protagonista, y Drácula, que ahora Y mismo no Gary me... Oldman. Y Gary Oldman, exacto. Bueno, están todos fantásticos. Yo creo que el que peor, para mí, el que peor está, también es cierto que era un actor muy joven en aquel entonces, es Keanu Reeves. A mí parece que es el que más falla dentro de lo que es la película, pero bueno, la película, si no la han visto o si la habéis visto hace mucho tiempo, os recomiendo que la veáis porque es una obra de arte. Y ahora es el momento del regalo, que va a dar bloque, va a dar paso al bloque monográfico ya del final, porque estamos agotando el tiempo, a ver si funciona la técnica y puede entrar ese pequeño regalo que hemos preparado. Si no sigo hablando, pero... ¿Hola? Pues no entra. ¿No entra? Bueno. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un director británico que venía del mundo de la publicidad, tanto él, Ridley Scott, como su hermano Tony Scott, por todos conocidos. Es como le pasa también a Coppola, estos directores que sabes que estás viendo una película suya. Un hombre que como venía de la publicidad cuida muchísimo la fotografía, cuida muchísimo la elección de los planos. Para mí es un director magnífico. Es cierto que como ha tenido una vida tan dilatada, pues hay grandes películas, hay obras de arte y hay películas menores en su trayectoria, pero bueno, de todos conocidos, pues desde Thelma y Luis a Gladiator, bueno, pues, y a Alien. las tres primeras que voy a contar, que son una muy poco conocida, que si no la habéis visto tenéis que verla, que es Los Duelistas, que es su primera película, que es una película de 1977 magnífica, magníficamente interpretada por Keith Harvey Keitel. Carradine y Harvey Keitel, que son dos húsares que se pasan toda la película en un duelo de espadachines. Pero la película es maravillosa, maravillosa. Esa la hace en el año 77. En el año 79 adapta un guión de Dan O'Bannon maravilloso, que es Alien, Alien Octavo Pasajero. Si no habéis visto Alien el Octavo Pasajero, tenéis que verla. Es una Hombre, yo obra... creo que muy poca gente ha visto, Muy no ha poca visto gente la Alien. habrá visto, pero vamos, también digo que si no la han visto la tienen que ver. Es una obra de arte y además la hizo con actores que en aquel entonces, salvo John Hart o Ian Holm, no eran muy conocidos. Sobre todo, además, se empeñó en que la protagonista fuera una mujer, una actriz apenas conocida en aquel entonces, que era Sigourney Weaver, haciendo el protagonista de Ripley, que es el que se enfrenta al final al ser, al alienígena, y la película es magnífica. Y luego la película que la que íbamos a hablar ahora, que es Blade Runner. Blade Runner aparece muy mencionada en la novela, aparece muy mencionada en la novela. Para mí es una de mis películas favoritas de Ridley Scott. Si me tuviera que llevar a una isla desierta 3 películas de ciencia ficción, me llevaría Metrópolis de Fritz Lang, 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, y me llevaría a esta. Es una película que no solo es ciencia ficción, es cine negro, es cine romántico, es una historia de amor maravillosa.
Es incluso hasta cine, tiene una estructura narrativa al final parecida también al western, ¿no? Porque hay incluso un duelo final entre el personaje que hace Harrison Ford, que es Rick Deckard, y el personaje del líder de los replicantes, que es Rutger Hauer, en el personaje de Roy Batty. Es una película maravillosa que tiene además, es una distopía del futuro, pero llena de romanticismo, con una música de Vangelis absolutamente maravillosa, con una luz endiablada, como decía Úrculo. Si veis la película, cuando la volváis a ver, tiene unos planos en una ciudad prácticamente casi apocalíptica, donde unos edificios donde la gente vive prácticamente solo, donde los seres humanos tienen que construir en algún caso máquinas para no sentirse solos, ¿no? Y donde están estos replicantes intentando contestar a preguntas que, aunque parezca que sean máquinas, son preguntas tremendamente metafísicas y humanas, ¿no? Y en la novela El vínculo que nos une, hablo mucho de Blade Runner, hablo mucho del personaje, porque hay una gran vinculación entre el protagonista y el personaje Roy Batty, que hace ese monólogo maravilloso al final de la película, y que era mi regalo para vosotros. Y no sé si Rosa Márquez, que era la persona que había invitado, que es una profesional, una locutora, es actriz excelente, y había pedido que me hiciera el monólogo famoso, hay muchos monólogos famosos en la historia del cine, el de Scarlett O'Hara recogiendo la tierra roja de Tara, ¿no? Todos oímos ese monólogo y ya sabemos qué película estamos hablando. Probablemente el monólogo último en ese aeropuerto lleno de niebla, ¿no?, que hace Humphrey Bogart en Casablanca, y este último monólogo del replicante antes de morir en esa azotea llena de agua, y que es parte de la historia del cine. Pero parece ser que tenemos problemas técnicos y que no lo vamos a poder oír. Y yo creo que estamos ya fuera de tiempo, porque habíamos hablado de 45 minutos. Así que, Sergio, ¿algo más que decir? Pues nada, que recomiendo a todo el mundo tu novela, que yo me la he leído. Obviamente que ya no es una biografía en ningún caso de mi padre, ya que hay unas diferencias entre el personaje principal. Se supone que sale mi padre en la novela. Bueno, sale tu padre y sales tú en la novela, en Y Nueva salgo York. yo. Sí. Sí, bueno, lo que quería comentar es que Hugo y yo nos conocimos hace ya muchos años, creo que por el 2004 más o menos, Sí. y compartimos despacho durante unos años, y él pudo vivir toda esa etapa de mi padre ya final, y obviamente pues él tiene un conocimiento pues muy importante sobre lo que fue la figura de mi padre, porque lo vivió conmigo, ¿no? Entonces es por eso por lo que lo ha plasmado en su novela, que es fantástica y que yo la recomiendo a todo el mundo. Sí. Bueno, pues nada, ¿qué puedo decir? Ya sabéis, tenéis ahí un enlace, los que queráis, a Colima Books, a la editorial Colima. Está en formato papel y en formato electrónico, y es una novela que habla de cine, que habla de un viaje personal de su protagonista, que habla del ser humano, de las cosas que sentimos, que habla también de momentos en la vida en las que nos ponen un espejo delante y lo que en el espejo nos devuelve no nos gusta, y que tenemos el valor y la energía de querer cambiar, ¿no? De gente valiente, de energía positiva, de amor, que nos hace mucha falta en estos días que corren, Sergio. Pues sí, la verdad es que ahora mismo la evasión es absolutamente necesaria. O sea, Bueno, viviendo como estamos viviendo esto, todos encerrados en nuestras casas y en nuestras vidas, yo creo que evadirse un poco, y el cine fantástico para eso pues es muy bueno también. bueno, el último regalo no ha podido ser lo de Rosa, así que os lo leo yo, lo recordaréis. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Danhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No es hora de morir, es hora de vivir, es hora de compartir cine, es hora de dar
virtuales besos a la gente que queremos, porque de todo se sale y nada, y que la cultura pues apoye a la gente a pasar un rato agradable, que espero que se lo hayan pasado bien y, bueno, y agradecer que Colima nos haya permitido hacer este diálogo entre dos buenos amigos. Gracias, Sergio. Gracias, Hugo. Hasta luego.